Hola, en este tercer video tutorial vamos a finalizar el ejercicio de maquetación básica con la estructura básica de HTML5 y una hoja de estilo CSS partiendo desde un archivo de Photoshop. Bien, si vemos el navegador, pues ya habíamos agregado el estilo a la etiqueta body para colocar el degradado desde un naranja rojizo a un naranja menos rojizo, ¿sí? Lo que vamos a terminar de hacer es agregar los estilos para cada una de las estructuras o etiquetas que ya previamente habíamos maquetado en HTML. Bien, entonces lo primero que debemos hacer es empezar a trabajar con este header que está acá, que va a llevar esta foto del león, y obviamente este header pues tiene un ancho de 800 píxeles por 350 de alto. Adicionalmente lleva también una margen top o una margen en la parte de arriba que lo separa de la parte superior de la pantalla en 30 píxeles. Si no se acuerdan cómo mirar esas medidas, pues simplemente utilizan esta herramienta que está aquí debajo del gotero que se llama Ruler Tool, y con esa, dándole clic sostenido desde un punto hasta otro, pueden ustedes marcar la medida o encontrar el valor de la medida. Bien, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar desde la hoja de estilos para agregarle un estilo a esta etiqueta header que está aquí. Bien, en este caso entonces yo generé un estilo que es una clase que se llama punto encabezado. Siempre y cuando ustedes empiecen un estilo, recuerden que se debe escoger si es un estilo único, o sea que no se va a repetir en nuestro diseño, o es un estilo que sí se va a repetir. Entonces para eso, si es un estilo que se repite, utilizamos clases. Si es un estilo único, utilizamos IDs. Igual yo por lo general utilizo siempre clases para maquetar. Es muy pocas veces utilizo el ID. Ok, en este caso entonces, ¿qué hice para generar el estilo? Como es una clase, le coloqué un punto al inicio y luego coloco el nombre. Recuerden que el nombre no puede llevar símbolos especiales como arroba o ñ o tildes, porque el navegador no va a entender esta sintaxis. Luego de colocar el nombre, vuelvo y hago lo mismo que hicimos en body, abro el corchete curvo y empiezo a colocar las siguientes propiedades. Y fíjense que voy a borrar aquí por ejemplo el width. El Dreamweaver en esto sí tiene una ventaja, y es que él me ahorra problemas de digitación, pues para las personas que aún no tienen claro cómo se digita exactamente el nombre. Entonces si yo le doy un enter, me va a salir un menú auxiliar donde me salen todos los atributos que yo le puedo aplicar a una etiqueta. Como yo lo que estoy buscando es el ancho, tecleo la W y me van a salir las opciones de atributos con W. Con las flechas de desplazamiento del teclado, simplemente me ubico en width, le doy un enter y automáticamente él también me saca algunos valores por defecto que podría colocarle, como por ejemplo automático o inherit, que quiere decir heredar, ¿cierto? Entonces en este caso va a decirle que mide 800 píxeles de ancho, y siempre después de el valor del atributo se debe colocar un punto y coma. Entonces aquí es importante mirar que vamos a colocar un atributo que es este, el que dice width, ¿cierto?, que significa ancho. Luego hay un dos puntos, el dos puntos que va a hacer, va a separar el atributo del valor de atributo, y luego le digo qué valor de atributo tiene, ¿sí? Recuerden que en el CSS las unidades se deben marcar, o sea, no puedo colocar 800 solo porque el navegador no me va a entender eso. Y al final, para poder colocar un atributo nuevo, simplemente coloco el punto y coma o inserto punto y coma. Por eso yo prefiero hacerlo línea por línea. Cuando digo línea, son estos números que aparecen acá al lado izquierdo, porque fácilmente yo puedo revisar si en alguno he fallado en colocarle el punto y coma. Bien, ¿qué otras propiedades le coloqué? Height, que es con H,
350 píxeles, que es la altura. Margin 0 auto, que me va a permitir centrar el elemento a nivel vertical. Fíjense que el diseño me dice que esto debería ir en la mitad de la pantalla, independientemente de la pantalla si es más ancha o más angosta. Para eso sirve el margin 0 auto. Y el margin top me va a definir estos 30 píxeles que quiero dejar en la parte de arriba para esa imagen. Luego al final simplemente decido colocar la imagen como un fondo de pantalla en ese contenedor que ya tengo ahí, que va a ser el header, ¿sí? Entonces ya tengo un header dibujado. Lo único que tengo que hacer es decirle que ese header va a llevar el estilo encabezado y obviamente automáticamente va a coger ese estilo. Entonces lo primero que debo hacer es guardar. Fíjense que cuando no he guardado, el nombre del archivo en la pestaña sale con un asterisco. Automáticamente cuando lo guarde, file save, ya no tiene asterisco. Y luego aquí en el header me ubico en la primera etiqueta, ¿cierto? En el header que abre, simplemente le doy un clic, le dejo un espacio y voy a aplicar la clase. ¿Cómo se aplica la clase? Simplemente escribo class, luego escribo igual y entre comillas escribo el nombre, ¿cierto? En esta versión de Dreamweaver, como nosotros tenemos estamos trabajando este tutorial en Dreamweaver CS5, obviamente el CS5 no reconoce todavía las etiquetas nuevas de HTML5 como header, como article, section o como nav, ¿cierto? Aunque nav ya existía. ¿Qué quiere decir eso? Que en este caso Dreamweaver no nos va a ayudar a completar como si lo hizo en el CSS, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Se lo vamos a aplicar manualmente como lo acabamos de hacer. Simplemente le doy clic en el final de la primera etiqueta, le agrego un espacio y luego escribo class igual encabezado, fijándome que esté bien escrito, ¿no? Porque si escribí aquí encabezado con E mayúscula, pues aquí también debería escribirlo con E mayúscula. Y como es un atributo que se está aplicando en una etiqueta directamente, ¿cierto? Porque esto termina siendo un atributo, que hay un atributo y un valor, que es clase y el valor sería encabezado. Pues obviamente su sintaxis es diferente. Fíjense que aquí el valor del encabezado se va entre comillas y se separa no con dos puntos sino con uno igual, a diferencia de cómo se hacen estas separaciones acá, ¿sí? Entonces con eso yo ya le estoy diciendo que header va a llevar este estilo, ¿sí? Si guardo esto y lo pruebo en el navegador nuevamente, aquí le vamos a dar, ahí lo que hice fue actualizar el navegador. Entonces fíjense que ya el header aparece con la imagen del león y con primero pues centrado, con la altura que debe ser, y adicionalmente pues obviamente con nuestro margen, ¿sí? Les recomiendo mucho que utilicen ojalá Google Chrome, porque es una herramienta que les permite revisar rápidamente su diseño o el diseño de cualquier página. Firefox y el Safari también tienen unos plugins para hacer eso, pero el Google Chrome ya lo trae nativo. Entonces si por ejemplo yo le doy clic derecho sobre la imagen y le digo inspeccionar elemento, él me va a mostrar en la parte izquierda la estructura, ¿cierto? Fíjense que aquí está el header, y si yo le doy clic en header me lo selecciona y me dice qué clase se le aplicó a ese header. Y adicionalmente en la parte derecha me está mostrando la hoja de estilos a la que pertenece. Fíjense que aquí me la marca, me dice en qué línea está, ¿cierto? Me dice que empieza en la línea 8 y me muestra el estilo con cada uno de los atributos y valores. Fíjense que si yo por ejemplo desactivo alguno, margin 0 auto, pues entonces ya él me muestra cómo sería el estilo sin ese atributo marcado, ¿cierto? O por ejemplo le desactivo este que dice margin top, ahí está, ¿sí? Entonces es una manera muy efectiva de probar directamente con el navegador Google Chrome. Ok, entonces vamos a seguir agregando estilos. Ya hicimos
el header, ahora nos vamos por el menú, ¿cierto? El menú es un elemento nav. Lo voy a colocar como menú. Entonces punto menú, ¿sí? ¿Qué característica va a llevar el menú? Que esa barrita nav, que es esto que viene aquí encerrando todo el menú, va a tener esta imagen degradada, y esa imagen ya la tengo recortada, ¿sí? Va a tener también un tamaño de 800 de largo por 50 de alto, y obviamente va a tener una margen top, fíjense que se está separando del header, de 10, y una margen bottom de 10 también, para que se separe estas secciones de acá. Ok, entonces ya sabemos que tiene un ancho. Entonces empezamos con el width, 800 píxeles. Tiene un alto, ¿cierto? Entonces le escribo H y él me sale el height, 50 píxeles, siempre punto y coma al final. Y tiene un background, vamos a buscarlo aquí con el URL, y el background, a ver, es este que tenemos acá, ¿cierto? Fíjense que si yo lo dejo ahí, él me dice que tiene 50 de alto, 22 por 50. Le digo que ok, pero como tiene 22 y obviamente tiene que cubrir toda esta extensión, lo que voy a hacer es el mismo método que hice para hacer el degradado del body. Le voy a decir que se repita en X, ¿sí? Entonces no solamente lo llamo, sino que hago esto mismo, miren, repetir en X. ¿Cómo lo hago? Desde ahí, desde el URL, simplemente le doy un espacio y busco la opción en el menú auxiliar que dice repeat X. Esto con el fin, nuevamente les reitero, de que no tengamos problemas con la digitación, porque de pronto pues yo sé que se dice repeat X, pero coloco repeat-X, entonces el CSS no me va a entender. Nuevamente tenemos que decirle que margin 0 auto, ¿cierto? Para que lo fije en la mitad, 0 espacio auto, punto y coma, y también debo colocarle un margin top de 10 píxeles y un margin bottom de 10 píxeles. Listo, guardo esto, reviso aquí, actualizando, y ok, no lo hizo. Entonces debemos tener algún error. El error es que todavía no se le hemos aplicado la etiqueta. Entonces tenemos aquí el menú, ya listo. Me vengo aquí donde está el nav, doy espacio, class igual, y entre comillas escribimos menú. Guardamos porque no está guardado el HTML, entonces control S, y ahora sí, si vengo acá, ahí está, ¿cierto? Ahora que tengo que cambiar, que estos elementos que están aquí se comporten como si fuera un botón, no como un listado, ¿sí? Ok, como esos elementos, si ustedes se dan cuenta, el nav está encerrando un UL y el UL está encerrando unos li, ¿cierto? Y adicionalmente se tienen que comportar como un botón. Obviamente lo que tenemos que hacer es primero agregarle un vínculo para que se parezca a un botón. ¿Cómo agrego un vínculo desde Dreamweaver? Selecciono el texto que está dentro del link, y aquí donde dice link, en la parte de abajo, le puedo agregar un numeral, y el numeral me sirve como un comodín. ¿Para qué es el numeral? Aquí donde dice link, pues yo podría colocarle por ejemplo www.facebook.com, y cuando yo le dé clic en inicio pues me va a mandar a Facebook, ¿cierto? Pero pues la idea es que en estos vínculos coloquemos las otras páginas que vamos a desarrollar, o sea 1.html, 2.html, 3.html, ¿cierto? En este caso, como simplemente vamos a probar el menú, le va a colocar numeral a cada uno, y fíjense que cuando coloco numeral y le doy un clic aquí en la parte de arriba, adicionalmente al li se agrega una etiqueta que se llama a, ¿cierto? A que abre y a que cierra.
y dentro de A ustedes van a encontrar un atributo para esa etiqueta que se llama href. Href es la referencia del hipervínculo, ¿sí? Entonces ahí donde está el numeral, si yo le coloco www.facebook.com, obviamente me va a enviar a la página de Facebook. Rápidamente va a repetir el proceso para los otros vínculos. Entonces en 1 también lleva numeral, en 2 también lleva numeral. Recuerden que se selecciona solamente el texto que está por dentro de las etiquetas para agregarle ese vínculo, y el 3 también lleva numeral. Listo, perdón, refresh acá, ahí está, numeral. Ok, guardo esto y ahora sí yo actualizo acá. Fíjense que ya no actúan como un texto, sino que si yo paso el mouse por encima, él ya actúa como si fuera un botón. Pero pues obviamente HTML por defecto va a colocar que esos textos vienen en azul y con resaltado, ¿cierto? Entonces aquí ya tenemos que empezar a trabajar con la hoja de estilos más seriamente. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Decirle que ese UL que yo hice, o ese listado, ¿cierto? Que un UL es un listado desorganizado, o sea, un listado con viñetas. Fíjense que aquí me lo está marcando un ordered list, un ordered list. Entonces tengo que decir que no se vea como un listado, y adicionalmente a los li, que son cada uno de los textos que aparecen ahí, ¿cierto? Fíjense que cada texto va en un li, ¿sí? Les tengo que decir que floten a la izquierda para que se vean horizontal como lo queremos ver acá, ¿cierto? Para hacer eso, obviamente no son los listados de toda la página, sino que son los listados que están aquí dentro del nav, y el nav tiene este estilo que se llama menú. Entonces desde la hoja de estilos vamos a hacer lo siguiente: punto menú, espacio ul, espacio li, ¿sí? ¿Y qué es lo que quiere decir esa línea? Quiere decir todos los li que pertenecen a una L que están dentro de el estilo menú, ¿sí? Entonces, ¿cómo se van a comportar? Lo primero que le voy a decir es que list style no va a tener list style, ¿cierto? Entonces list style none, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que no representa un estilo de lista, o sea, no va a mostrar la viñeta, ¿sí? Y adicionalmente le va a decir que todos los li van a flotar a la izquierda, ¿sí? Listo. Guardo. Al terminar eso, actualizo por acá y ahí está. No tiene li, ¿cierto? Voy a ampliar un poco y fíjense que ahí están los tres textos. No tiene li, o sea, no tiene la viñeta y se alinea toda a la izquierda, pero pues ahora tenemos que empezar a trabajar con el tema de las márgenes, ¿cierto? Porque están los textos muy pegados y están pegados en la parte de arriba y todos están hacia la izquierda. Ok. Para ello tenemos que definir también el tema de los estados del botón. Recuerden que en HTML tenemos diferentes estados del botón o de un vínculo. Cuando el vínculo está quieto, o sea, no está el mouse por encima; cuando el mouse está por encima; cuando yo ya le di un clic y lo visité, y fíjense que se pusieron morados, ya le doy un clic; y cuando le doy clic, ¿sí? Entonces son varios estados del botón. Por lo general, como un botón nosotros lo trabajamos solamente con dos estados, o sea, cuando está encima y cuando le doy un clic, o cuando está quieto y cuando le paso por encima al mouse. Vamos a hacer dos grupos con los diferentes estados del botón para poder empezar a identificarlos. Ok, aquí yo incluso podría también darle como una margen a esos elementos, ¿cierto? Podría decirle que margen, qué sé yo, 10 píxeles, ¿sí?
guardar. Ok, ahí lo cerré, pero lo guardé también. Y aquí empezar a mirar. Sí, fíjense que ya cuando le di 10, pues él le dio un 10 general, 10 arriba, 10 abajo y 10 tanto a la izquierda como a la derecha. Podría darle más márgenes a esto, ¿sí? Pero pues lo ideal primero es que se trabaje con los tamaños de los textos en los diferentes estados. Entonces empecemos haciendo eso primero y después terminamos lo de las márgenes. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Punto menú, ¿cierto? Toda la misma carreta, espacio UL, espacio li, a, dos puntos, hover. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir toda esta línea? Entonces, todos los li que sean de un UL, que estén dentro de menú, que tengan un vínculo y que estén en el estado hover, o sea que el mouse pase por encima, se van a comportar de la siguiente manera. Entonces vamos a decirle que va a tener un font family, que es el tipo de fuente, pongámoslo Arial como está en el diseño, ¿cierto? Adicionalmente le vamos a decir que tiene un font size o un tamaño de fuente, creo que de 18 píxeles. Adicionalmente también le voy a decir que va a tener un text transform, todo en uppercase, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que todo va a ir en mayúscula, o sea, no importa si escribo en minúscula, va a quedar todo en mayúscula. Y adicionalmente también le voy a decir que text decoration none. ¿Y que es text decoration? Simplemente que no muestre esa raya o ese subrayado que tienen los textos en este momento. También le voy a decir que el color del texto, que se aplica con color, va a ser blanco, ¿cierto? Cuando está, va a ser un color probablemente naranja, que resalte con el azul o un amarillo, porque estamos haciendo el estado cuando esté sobre, y pues nosotros diseñamos fue la interfaz. Fíjense que aquí está la interfaz diseñada como si el mouse, como si los botones no tuvieran el mouse por encima. Ok, si revisamos el tema de los textos, pues nos vamos a dar cuenta que aquí estamos trabajando con Calibri en Bold y en 24. Entonces tratemos de, si nosotros tratamos de trabajar con esa fuente, tendríamos que hacer un procedimiento que se llama font face, o trabajar con fuentes de Google, o trabajar con las fuentes de Adobe. En este caso vamos a reemplazarla por Arial, pero entonces es un Arial de 24, no de 18 píxeles, ¿cierto? Va en negrilla, también le podríamos colocar aquí como el font weight para que vaya en negrilla. Entonces por aquí hay uno que se llama font weight, que es el texto de el peso del texto, y fíjense que aquí hay una opción bold para que aplique el texto en negrilla. Si ya estamos seguros de que ese es el valor, simplemente cerramos y listo. Entonces eso va a estar en el estado hover, que es cuando el mouse pasa por encima. Ahora vamos a hacerlo en el estado, en los otros estados, que es cuando está en reposo, activo, visitado, ¿cierto? Para eso lo que hice fue simplemente seleccionar todo esto, darle control C o edición, copiar, y lo pego justamente abajo. Entonces ya no va a venir solamente a hover, sino que va a venir a link, coma, espacio, a dos puntos visited, coma, espacio, y a dos puntos active, ¿sí? Entonces va a ser lo mismo, lo único que va a cambiar aquí es el color del texto. Entonces ya no va a ser amarillo, sino que va a ser blanco, 3 Fs, ¿sí? Listo. Si yo guardo esto y revisamos por acá, ahí está, ¿cierto? Y en este caso no me estaría
cambiando de color cuando lo paso al estado hover. Debe ser algún problema que tenemos ahí con nuestro querido amigo, pero aparentemente pues el código está bien. Recuerden que pueden haber también problemas con los navegadores, ¿cierto? Entonces siempre es bueno estar actualizándolos y sobre todo que prueben su proyecto en diferentes navegadores. Ok, entonces miremos acá, probémoslo probablemente en Safari y miremos cómo se ve en Safari el proyecto. Recuerden que esto también es una práctica que deben hacer, y es que no deben dejar el proyecto al azar y probarlo solamente en uno, en el Chrome, que les funciona muy bien, sino en los otros, ¿sí? Ok, pues ahí está. Cuando yo le doy clic, que queda como visitado, ahí sí se ve el color amarillo. Quiere decir que probablemente nos falta algún estado. Entonces, a link, a visited, a active, ahí están. Ok, colocamos el active primero dentro de este listado, a ver si el orden de pronto cambia un poco el aspecto. Ahí está, ahora sí lo hace. Entonces también es importante entender que estos órdenes o el orden que se coloque aquí de los estados incide, ¿cierto? Entonces traten de colocar siempre el activo primero antes que el link y el visitado. Y fíjense que ahí sí, si yo recargo, cuando paso el mouse por encima, pues se va a volver de un color diferente, ¿no? Entonces ahora sí ya podría trabajar con el tema del margen, que estaba aquí en menú ULLI. Entonces ya viendo el tamaño, pues podría colocar el margen 10 y 10 en la parte de arriba también, pero pues de manera lateral, o sea la separación entre una y otra palabra debería ser más larga. Entonces para eso puedo ubicar las medidas aquí en cada uno de los sentidos de orientación de la margen. Entonces el primer 10 es el que empieza a las 12 en punto, o sea como si ustedes estuvieran viendo las manecillas del reloj. A las 12 en punto es la posición top. La siguiente va a ser el que está a las 9 en punto, o sea, perdón, a las 3 en punto, o sea como si fuera el margin right, o sea la margen derecha, o sea la margen de su derecha, ¿sí? Esa lo voy a dejar de 50 píxeles. Nuevamente la otra margen sería la de las 6 en punto, o sea la de el margin bottom o el margen posterior, o la parte de abajo, como lo quiera llamar usted. Nuevamente lo dejo en 10 píxeles. Y la última opción sería el margin left, o en la posición del reloj sería las 9 en punto. Entonces vamos a ver cómo guardo acá con esto. Control S, actualizamos y ahí están los botones. Entonces si le doy 50-50, pues ya como que se ve un poco más distribuido, ¿no? Ahí sería encontrar exactamente cuál es el valor que nos funciona mejor para ese menú. Bien, vamos a dejar aquí este video tutorial, y en el próximo vamos a terminar entonces el resto de maquetación, que es el tema de las 3 secciones que vienen abajo y el footer.